Hola iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, eso me alegra muchísimo, para mí también es una tremenda bendición poder compartir con ustedes y puedan ustedes decir en esta mañana, qué hermosa mañana tenemos, ¿sí o no? Repitan conmigo, qué hermosa mañana, un aplauso al Señor, de verdad que el Señor es bueno. Es lindo lo que Él hace en nuestras vidas, es tremendo cada vez que estamos en su presencia, que recibimos su palabra. Entonces, ¿cuántos han venido a recibir o a aprender un poco más de la palabra de Dios? Ok, fantástico. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es un texto muy conocido por varios de ustedes, por decir la mayoría, pero hoy nos vamos a incomodar un poquito. Les voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a leer la palabra, dándole la honra a nuestro Dios. Vamos a leer la Biblia de pie. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. ¿Están todos preparados, listos? ¿Ya encontraron el libro? Ok, algunos dicen voy a leer lo que está en pantalla. Pero muy bueno es poderlo tener en nuestras Biblias. Y dice así, Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Inclina tu rostro. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia en este lugar. Hoy te pedimos que te muevas, Señor, con poder en medio de nosotros. Reconocemos que te necesitamos. Por eso hoy te pedimos que tomes el control de nuestra mente, que tomes el control de nuestro corazón. Queremos entender, Señor, tu palabra. Hoy con tu propia palabra, dile al Señor, revélame las escrituras, revélame lo que está escrito en este libro que tengo en mis manos. Y dile, Señor, anhelo hacer tu voluntad, poner en práctica todo aquello de lo que se me enseña en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Pueden tomar su lugar. El mensaje que hoy quiero compartirles tiene como título El fundamento de tu vida. Y sabemos de que todo aquello que se anhela y se desea construir y que pueda durar y permanecer por mucho tiempo, debe de tener un fundamento, un cimiento. Y sabemos de que el fundamento es sobre lo que se apoya toda edificación. Son las bases de toda construcción. Y todos aquellos que hemos podido dar ese paso de fe, estamos en un proceso de construcción. Dile al que está a tu lado, nosotros estamos en un proceso de construcción. Dile, por lo tanto, necesitamos buenos fundamentos, muy buenos fundamentos. ¿Y por qué son importantes los fundamentos? Porque son lo que le da solidez a la construcción y son esenciales para el éxito de esa edificación. O sea, toda edificación necesita tener unos cimientos profundos, sólidos, para que así pueda sostenerse contra cualquier situación o circunstancia por la que pueda pasar. Aquí habla la palabra de los vientos que han golpeado a alguna casa, que han golpeado con ímpetu, con fuerza,
¿cierto? Lluvias, tempestades, y dice que el cimiento más sólido es el que no cayó, sino el que se sostuvo. Entonces, en nuestras vidas, para poder tener éxito, necesitamos construir una base sólida. Dile al que está a tu lado, necesitamos construir una base sólida. Y en el texto que leímos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor? Porque esto es una palabra que entregó nuestro mismo Jesús. Y Él dice: todo aquel que me oye estas palabras. ¿De qué palabras está hablando? Sin lugar a dudas, lo que habla el Señor es acerca del fundamento de la vida, del fundamento de nuestra vida, y es la Biblia, ¿sí o no? Este librito que yo tengo aquí, un poco pesadito, pero que es lo más importante que nosotros podamos tener en la vida. Usted puede decir: lo más importante que yo pueda tener en mi vida es mi casa. Otros me pueden decir: lo más importante que yo pueda tener en mi vida son mis hijos, es mi familia. Lo más importante que yo pueda tener en mi vida es mi trabajo, porque si no hay sustento, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí o no? Pero hoy yo les voy a cambiar esa manera de pensar. No solamente yo, sino la palabra, lo que estamos decretando en esta mañana. Y en la Biblia existe un poder extraordinario en el conocimiento de la palabra de Dios. Todos aquellos que hemos vivido una experiencia al poder iniciar nuestras vidas por medio de este libro, o sea, nuestras vidas son totalmente cambiadas y transformadas por el poder del conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor aquí en esta lectura presenta un paralelo. Él hace una diferencia escogiendo a dos personas que quizás tenían muchas cosas en común, pero que se diferenciaban de la manera en cómo ellos habían edificado su vida o cómo habían edificado su casa. Y lo vamos a ver aquí en pantalla. A ver, yo creo que aquí me van a pasar. Y aquí está el paralelo de lo que Jesús dice. Él habla acerca de un hombre sabio. Vamos a hablar del sabio. Yo me voy a poner en primer lugar acá en este sector. Y ahí dice que el sabio escogió un fundamento sólido, ahí faltó una palabra, y perdurable, porque él escogió construir su casa sobre la roca. Y el insensato escogió un fundamento más fácil para trabajar, pero que no era firme, que era la arena. En segundo lugar, el sabio pensó en su futuro y buscó el fundamento en lo que él iba a construir su vida. Pero el insensato no pensó en el futuro. Tercero, el sabio dijo: voy a tomar o a buscar un fundamento que pueda resistir los vientos. Pero el insensato dijo: no va a pasar absolutamente nada. Él no pensó en el futuro, él no pensó en la adversidad, él pensó solamente en el momento. Se me fue el paralelo, pero bueno, vamos a seguir. Digan: oremos al Señor, Padre de la gloria. Bueno, mientras que vuelve el paralelo, ya sabemos que hay harta diferencia. Uno de ellos pensó en que iba a pasar adversidad, pero el otro dijo: no va a pasar nada. ¿Sí o no? No va a pasar absolutamente nada. Él enfrentó la adversidad, el sabio. El insensato también enfrentó la adversidad, pero la diferencia es que el sabio soportó la adversidad y se mantuvo firme, pero el insensato cayó su casa y fue grande su ruina. Y el sabio, que aquí es donde yo quiero que por favor ustedes se enfoquen, es que el sabio escuchó la palabra de Dios y la practicó, pero el insensato escuchó la palabra de Dios, pero ¿qué no hizo? Él no obedeció. Entonces, uno de ellos fue sabio
y escogió el fundamento firme para poder construir. Él lo hizo así, ¿por qué? Porque él tomó las precauciones necesarias que le iban a ayudar a enfrentar las inclemencias del tiempo. Pero por otra parte, el hombre insensato no tuvo en cuenta, eso es lo increíble, que uno a veces no tiene en cuenta de lo que está por venir, de lo que puede llegar a suceder en nuestro futuro. ¿Y él qué hizo? Se descuidó, diga, se descuidó en la selección del terreno en el que iba a construir. ¿Cuál era el terreno más adecuado para construir? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar. ¿Cuál es el terreno más adecuado en el que nosotros debemos fundamentar nuestras vidas? En eso es que nosotros tenemos que pensar, porque ambos, tanto el sabio como el insensato, ellos iban a ser sometidos a distintas pruebas. Todos pasamos por pruebas, dile al que está a tu lado, todos pasamos por pruebas. Pero ahí hay una gran diferencia en que nosotros basamos nuestra vida, de cuál es nuestro fundamento para podernos sostener en medio de esas pruebas. Todos podemos pasar por las lluvias, por los ríos, por los vientos, pueden azotarnos grandemente, pero sabemos que todo aquel o toda persona que edifica su vida teniendo en cuenta los contenidos que están en la Biblia, teniendo en cuenta los contenidos bíblicos como base doctrinal, les cuento una gran noticia. En el momento menos pensado, usted va a ver de que usted le puede pasar lo que sea y su casa va a seguir en pie. Nosotros hemos visto aquí en nuestra nación, a veces pasamos por momentos muy difíciles en cuanto a las inclemencias del tiempo. No solamente aquí, sino en otros países también pueden suceder. Pero uno a veces ve la noticia y uno dice, wow, y ese viento tan terrible, ese huracán, y esa casa quedó en pie. ¿Y usted cómo queda? Sorprendido. Usted, wow, mira lo que pasó en Constitución, todas las casas derrumbadas, pero miran esa, está en pie, y uno se pone feliz. Qué bacán es que uno pueda pasar la adversidad, la circunstancia difícil, pero uno siga en pie. Esa es la gran diferencia, de que uno siga en pie. Y saben, queridos, en el mundo, así como nosotros lo conocemos, está en esas condiciones por la distancia que hay hacia la palabra de Dios. El ser humano le ha puesto una distancia tremenda a la palabra de Dios. Nunca la tienen en cuenta. Y puede ser que la tengan en casa, pero el libro está cerrado. Como me pasaba a mí antes de conocer al Señor. La Biblia estaba en casa, pero estaba cerrada. ¿Y de qué sirve una Biblia cerrada? De nada, no sirve de nada en casa una Biblia cerrada. A veces ustedes dicen, ay, este es mi protector, este es mi guardador, sí, pero esto no le va a hacer nada si está cerrada. Pero si usted tiene el conocimiento doctrinal de la palabra, le aseguro de que su vida va a ser diferente. No se va a derribar como este juego que yo tengo aquí. Si usted no construye en un elemento sólido, su vida va a ser derribada. ¿Cuántos quieren eso? ¿Ninguno, sí o no? ¿Ninguno queremos que nuestra vida sea derribada como este fuego que yo acabo de lanzar? Entonces, queridos, yo les digo una manera, hoy les quiero compartir que si usted coloca su vida sobre el fundamento sólido que es la palabra de Dios, usted va a obtener tres logros importantes en su vida. Si usted fundamenta su vida a través de la palabra, ¿qué es lo que tú vas a obtener cuando tú entras en contacto con la palabra? Y en primer lugar es que tú obtienes libertad. Porque uno, sin conocer la palabra de Dios, uno vive una vida atada. Uno vive atado, uno vive esclavizado de muchas situaciones que a veces nos suceden en nuestras vidas. Pero en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 32, aquí yo lo voy a leer, lo que interesa de lo que habla el Señor, de la libertad que trae a través de conocer la verdad. Hay algo interesante en el versículo 31 y por eso se los quiero tocar en este momento. Y dice así: Jesús le dijo a sus discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Todo aquel que es un discípulo de Jesús es porque vive en plena libertad. El que no vive en libertad no es aún discípulo de Jesús. El sello de un discípulo de Jesús radica en la relación permanente que esta persona tiene con la palabra de Dios. Y esta persona se convierte en roca firme. Ese discípulo se convierte en roca firme para la vida de él. Y su pilar fundamental es la palabra de Dios. Que puede pasar tiempos de prueba, sí. Pero la palabra de Dios es la que le va a proporcionar una genuina seguridad a su vida. Y en el versículo 32 Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. ¿Qué les hará la verdad? Libres. Ahí es donde yo les hablo de que cuando tú conoces la verdad que está escrita en este libro, tú vas a vivir en libertad. ¿En libertad de qué? De todo lo que te oprime por tantos años. A veces hemos pasado años viviendo en una opresión, en una angustia, en un afán. ¿De qué más puedes llegar a ser libre? Libre del engaño, de la mentira, pero también libre de la duda y del pecado. Claro, a veces nosotros podemos estar en la casa del Señor y podemos estar no en una condición favorable ante los ojos del Señor, porque no es una religiosidad el venir a la casa de Dios, es aprender la palabra de Dios. Dile el que está a tu lado, hay que aprender la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es que vive el cristiano. El cristiano no vive en otra cosa que no está fuera de la palabra de Dios. Y si tú estás en contacto permanente con las Escrituras, conociendo la verdad que está escrita en ella, pues tú vas a vivir en libertad de todo aquello de lo que tú has creído por tantos años y al final de cuentas no has obtenido un buen resultado. Era tanto el engaño que uno a veces tenía antes de conocer al Señor. ¡Ay! Para alcanzar la prosperidad. Mira, yo corría a donde fuera. Ahí sí uno corría, porque es que uno a veces es muy cómodo. A uno le dicen, meta un palito dentro de la billetera y le va a ir súper bien y no le va a faltar el dinero en la billetera. Mentira, pero ahí uno corre. Y uno a veces les dice, por favor, tengan contacto con la palabra cada día en sus devocionales. Usted lea el libro de la vida. No, ahí nos hacemos los locos y pasamos por alto las lecturas de la palabra. Querido, si usted quiere ser un cristiano exitoso y que quiera vivir en plena libertad, si usted no lee la palabra, no lo va a conseguir nunca. Tú tienes que ser una persona de la palabra. Eso es lo que nosotros siempre estamos aquí promoviendo. Nada, usted no haga nada de lo que no está escrito en la palabra. Pero si usted no conoce el libro, usted va a hacer todo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Todo lo contrario. Ay, me equivoqué, ay, Dios mío, ay, perdóname, Señor. Pero si usted lo hubiera sabido de que no debía hacerlo, porque está escrito en la palabra, no le hubiera sucedido. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros necesitamos vivir en libertad como siempre el Señor oraba para que sus discípulos fueran libres, para que fueran santificados. El Señor en Juan 17 dice y hace una oración al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es ¿qué? Verdad. Usted tiene que saber lo que se le enseña aquí en esta iglesia, la doctrina que nosotros enseñamos en esta iglesia. Usted a esta altura usted no puede vivir con duda o con un misterio así. ¿Y será que estoy en la iglesia correcta? Pero mira aquí, mira allá. No, pues usted se va a dar cuenta si está en la iglesia correcta porque lee la palabra de Dios. Si tú todavía estás con duda, no estás en libertad para entender de lo que aquí se le enseña. Y que, me va a hacer bien, es un beneficio para mi vida. ¡Wow! ¿Sí o no? Eso es una realidad. La santificación, cuando Jesús ora y habla de la santificación, bueno, eso se refiere al proceso por el cual nos amoldamos a la imagen de Cristo. Que no va a ser posible esa imagen de Cristo en nosotros
si la escritura no es el fundamento de nuestra vida. O sea, si queremos verdaderamente que Dios transforme nuestros corazones, tiene que ser a través de la palabra. Solo en la palabra de Dios tú vas a encontrar la base que te va a asegurar no solamente tu vida, sino tu salvación. Va a asegurar una protección contra toda acechanza del enemigo, porque el enemigo está al acecho, queridos. La palabra dice que él anda como un león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, si usted no es una persona que está en la palabra, eres presa fácil del enemigo. Eres presa fácil del enemigo. Porque ¿cómo es que anda el enemigo? Como león rugiente mirando a quién devorar. Por eso tú tienes que conocer este libro. Tú no te debes de conformar solamente con venir el día domingo y recibir esta palabra. Mire, aquí es una hora nomás. Usted haga lecturas que verdaderamente lo fortalezcan, lo edifiquen, lo santifiquen y le den un crecimiento conforme a la estatura de Cristo, que es lo segundo que yo hoy les quiero compartir. Lo segundo que se obtiene a través de la palabra de Dios, que es el fundamento de nuestra vida, es que tú obtienes madurez espiritual. Y la madurez espiritual no se consigue por los años que tú llevas en la iglesia. Dile el que está a tu lado, no. Tú puedes tener 20 años, 30 años en la iglesia, pero no eres un maduro en la parte espiritual. Un maduro espiritual es el que tiene el conocimiento de la palabra. Y para poder obtener esa madurez espiritual, yo quiero llevarlos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice así la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por medio de la palabra, ¿qué hace? Crecemos en la salvación o en el camino de la fe o en nuestra madurez espiritual. El apóstol Pablo es impresionante cómo compara el anhelo de un bebé por su alimento. Y es lo mismo que nosotros debemos de tener. Y para ello yo quiero que usted cierre sus ojos y escuche el sonido que van a colocar en el momento. ¿Aún no escuchan nada? No se preocupen, ya viene. No se vayan a asustar. Pero de lo que van a escuchar, ese es el anhelo y el deseo que se debe de despertar dentro de tu corazón. Coloquen solo el sonido, queridos. Creo que hoy está fallando un poco la cosa, pero bueno, no se preocupen. Pero la imagen o el sonido que yo quería era el llanto de un bebé. Todos los que han tenido esta experiencia y tienen a sus bebés, o uno que a veces tiene sobrinos y los crió y los tuvo al ladito, ¿cómo es cuando un bebé tiene hambre? ¡Ah! Yo les hago el sonido, ¿yo? ¡Ay! Lloran, pero que no se los aguanta nadie. Y hay un bebé que le ponen el chupo y sigue, y uno piensa que uy, se va a calmar. No, él está llorando es porque tiene hambre. Y le ponen el chupo y ¡ay! Con el chupo en la boca. Y sigue llorando esa guagua. Las guaguas son impresionantes cuando claman por el alimento. Y esto es lo que dice el apóstol aquí. El apóstol Pedro dice que usted debe de anhelar y desear la palabra de Dios como un bebé que llora, ¿sí o no? Por esa leche, por ese alimento. Porque si él no llora, no hay alimento, ¿cierto? Porque él no dice, mamá, con 6 meses de nacido, tengo hambre.
El bebé no dice eso. Y si no llora, ¿cómo la mamá sabe que... ahora sí me pusieron, mira. Ahora sí me pusieron la guagua. Si la guagua no llora, no va a saber la mamá que tiene hambre. Entonces tú también tienes que tener ese mismo anhelo, ese mismo deseo. Amén. Cuando ustedes quieran dar una orden, hacen así. ¿Sí o no? ¿Qué es trabajar en el crecimiento espiritual, queridos? ¿Qué es trabajar? ¿Qué es lo que debemos nosotros de permitir que haga el Señor en nuestras vidas? Cuando habla aquí el apóstol de que la palabra crezca en nuestras vidas, significa, y el vocablo crezcáis se origina del griego ausano. No se preocupen, tiene significado. Dice que se hace referencia al crecimiento de una planta en forma sana hasta que la misma tiene capacidad de dar fruto. Entonces cuando habla de que crezca, porque qué fome es cuando uno tiene una plantita. Yo en mi casa tengo una plantita que la compramos aproximadamente hace como unos 10 años con mi esposo. Y la planta sigue igual. Algunos me dicen, no, pastora, esa planta es planta enana, así las construyeron. Y yo digo, pero qué fome, ¿sí o no? Porque es que si uno compra una planta, uno quiere que ella comience a crecer y que comience a dar fruto. No, esa planta enana. ¿Usted quiere quedar enano? Diga, no, yo no me quiero quedar enano, sino que usted necesita clamar a Dios que le traiga revelación, entendimiento, conocimiento espiritual para que tú puedas crecer en el camino de la fe. Mira, lo más fome que uno puede ver es que una persona diga, soy cristiano, y uno le dice, recíteme Juan 3:16, y ni se lo saben. No se lo saben, de verdad. Ay, ¿cuántos años tiene la fe? No, yo desde pequeño caminaba bajo las sillas de la iglesia. A veces le dicen a uno así y no se saben nada. ¿Y saben qué es lo que a uno inmediatamente le da una lectura de esa persona? Que no lee la Biblia. Entonces, tiene 20 años o 10 como mi plantita, pero está enano. Y grave ahí que podamos nosotros ser cristianos enanos. ¿Quién quiere ser enano? Yo conozco a una pastora que le decretaron a su hija que ella estaba, no crecía, y ella se preocupó muchísimo, la llevó a los médicos y le dijeron que tenía una situación en su desarrollo y que no podía crecer. No, pues ella empezó a orar, a clamar a Dios, y la niña, todo eso que le habían decretado se canceló y la niña comenzó a tener su crecimiento normal. ¿Se dan cuenta que uno no se puede conformar con las situaciones que uno vive? Si usted es un enano, usted tiene que desesperarse y decir, yo no puedo ser un enano, yo voy a crecer, voy a ser alto, así como la pastora, ¿sí o no? Antes yo no quería ser alta, antes de conocer al Señor, pero ahora sí me gusta mi altura, pero antes no. Pero diga, yo no quiero ser enano. Y diga, yo quiero ser una planta sana, que dé mucho fruto, que crezca y dé mucho fruto. Entonces, queridos, si eso de la planta sana coincide con el plan de Dios para cada uno de nosotros, ¿en qué consiste eso? En que cada uno vamos a avanzar en la fe y vamos a lograr una madurez espiritual. Mire, en los planes de Dios en la Biblia está escrito en 2 de Pedro 3:18, y le voy a leer solamente la parte B, y dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, aquí es importante en que nosotros podamos conocer la obra de Jesús. Para todos aquellos que hoy nos visitan por primera vez, y les doy la bienvenida, esta es su casa,
pero de aseguro de que lo más importante que usted tiene que entender hoy es que para su vida, antes de que el Señor pueda tomar control de algún asunto que necesita que el Señor le resuelva, es que usted se interese por conocer este libro. Que usted conozca cuál es el plan de Dios, el propósito que Dios tiene para tu vida, para salvarlo, para restaurarlo y para traer libertad, como hace un momento yo lo hablaba. El doctor Derek Prince comentó lo siguiente y se lo voy a leer textualmente. Y dice: el fundamento de la fe no es un credo o una iglesia, sino una persona que conoce o que tiene una relación directa con Jesucristo. Usted se relaciona con Jesús por medio de su palabra. Usted se relaciona con el Padre por medio de su palabra. Usted se relaciona con el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y de esa manera es que tú vas a ir creciendo. Como resultado de esa relación que tú tienes personal con Jesucristo, tú tienes la confianza, la serenidad, que el bienestar para su alma viene. ¿Por qué? Porque Dios comienza a tomar el control sobre tu vida. Amén. Entonces podemos entender que el fundamento de la iglesia no es una persona, sino más bien la confesión y la revelación de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos conocen el sacrificio de Jesús? Todos podemos conocer la historia. Yo también conocía la historia antes, cuando estaba en la iglesia tradicional. Nos decían: guarden una semana, y conocíamos la historia a través de las actividades que realizaban durante la Semana Santa. Y uno ahí, ay sí, Jesús murió, y uno sabía que era una historia, pero tú no debes de quedarte solamente con la historia. Tú tienes que conocer el beneficio que viene a través de ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Tú necesitas saber de que Jesús venía a esta tierra a cumplir la misión más importante, y era ofrendar su vida para la redención de la humanidad. ¿Cuántos lo saben? Eso es lo que tú tienes que conocer a través de este libro. ¿Sí o no? Si tú pasas desapercibido, no lees la palabra, no vas a conocer el plan de Dios a través de Jesucristo. A través de todo lo que Él hizo en ese sacrificio, al derramar su sangre. Esa sangre poderosa que trae redención, que trae perdón de pecados, que trae limpieza, que trae también una renovación a nuestro entendimiento, que nos hace libre de la condenación, que nos hace libre de la culpa. Todo viene a través de lo que se vive a través de la palabra de Dios. Por eso todo quedó escrito en este libro maravilloso. ¿Cuántos aman este libro? La palabra de Dios es el libro que yo más amo dentro de mi biblioteca. Y no solamente tengo este, queridos. En mi casa hay muchas Biblias. Y les aseguro que pueden haber cristianos que se consideran siervos de Dios y no tienen una Biblia en su casa. ¡Ay, yo me la memorizo! Vamos a preguntarle Juan 3:16. ¿Sí o no? A ver si se la sabe. ¿Y cuál es lo tercero que se obtiene a través del contacto que usted tiene permanente con las Escrituras? Y es que usted obtiene el mejor tesoro. Diga, el mejor tesoro. Si usted quiere ser rico en esta tierra, lo va a encontrar aquí en esto. No es que usted vaya por allá al cerro a buscar oro, no sé, piedras preciosas. No, es que usted puede escudriñar la palabra, y esto lo dijo Salomón en Proverbios capítulo 2 versículo 4 al 5. Dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, diga, entonces entender. Uy, apenas hay dos aquí en esta iglesia. Diga, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás ¿qué? El conocimiento de Dios. Dice que como a plata tú debes de buscar la palabra de Dios, que debes escudriñarlas como a tesoros. Si pudiésemos nosotros tener una experiencia, o si alguno la ha tenido, de ir a alguna mina y saber cómo es que ellos comienzan a escudriñar y a buscar los tesoros que están ahí en la tierra, ¡wow!
quedaría uno impresionado. Sí, porque es que comienzan a buscar y a buscar y a buscar y eso, máquinas por aquí tratando de buscar el tesoro. Y cuando encuentran una perlita que dice, ¡ay!, se ponen felices. Bueno, nosotros tenemos las mejores perlas, que son las promesas de Dios. Amén. Y dice que si tú la escudriñas y la buscas como a tesoros, vas a entender el temor a Jehová. Cuando una persona le es muy fácil resbalarse en su camino, es porque usted no ha entendido el temor a Dios. Yo por el temor a Dios yo no vuelvo a hacer lo que hacía antes. Por el temor a Dios, yo no levanto mi voz. Por el temor a Dios yo no digo una mentira. Por el temor a Dios yo no hago cosas ocultas. Por el temor, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque, listo, usted puede hacer cosas. El pastor no se da cuenta, su líder no se da cuenta, pero el Señor sí. En cualquier lugar donde tú estés y cometas algún pecado, algo malo delante de los ojos de Dios, el Señor sí te va a ver. ¿Sí te das cuenta? Pero si tú lees la palabra de Dios, entonces tú vas a entender el temor a Dios. Por ejemplo, los que defienden y dicen, no, es que yo soy no sé cuánto, y tienen una tendencia y dicen, yo defiendo esto, y lo defienden, ¿por qué? Y a veces son cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios, es porque no entienden la palabra. Cuando a veces nos dicen, no, es que en esa iglesia aborrecen a las personas que hacen tal o tipo pecado, es porque no leen la palabra, porque la palabra lo dice, que todo aquel, vamos a ver, todo aquel que hace pecado, el que es borracho, el que es adúltero, el que es afeminado, el que se echa con varones, no heredará el reino de Dios. Es porque nosotros, no los amamos. Sí, los amamos. Y Dios también los ama, pero no ama el pecado que ellos practican. ¿Sí entiendes? Si ellos descubren esto que está aquí contenido en la palabra de Dios, les aseguro que les va a entrar temor a Dios y ellos van a poder experimentar un cambio y una transformación en sus vidas y en sus corazones. Porque lo hemos visto aquí en la iglesia. Lo hemos visto. Personas que han tenido inclinaciones incorrectas y han podido ser superados en su mentalidad de creer que así es la identidad que ellos deben de tener, porque han conocido este libro maravilloso. Si se dan cuenta cómo la vida de uno le puede cambiar cuando uno conoce todo lo que está escrito en ese libro. Y Salomón también se refiere, ahí mismo en Proverbios capítulo 2 versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Dentro de qué? Diga, dentro de mí. Las palabras de Dios no son externas. No es como, por ejemplo, cuando están entregando aquí el mensaje y usted está al lado de su esposo o de su esposa y comienza a declarar el pastor una palabra que necesita que tu esposo la escuche y usted comienza con los codazos al lado. No, pues eso no es bueno. Claro, usted, el pastor dice cualquier cosa y que usted sabe que la necesita recibir el marido y usted, le da un codazo. Si la palabra no es para él, diga, la palabra es para mí, la palabra es para mí. O sea que, díganme los varones, aleluya, porque ya no van a tener más codazos, ¿sí o no? No van a haber más codazos ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Disponer nuestro corazón. ¿Para qué? Para ir en la búsqueda de la verdad, que es a través de la palabra de Dios. La verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y esta palabra y el libro, la Biblia, es tan clara que es la única que nos puede indicar el camino correcto para conducirnos en esta vida. Y es la que nos da la seguridad y la esperanza para la salvación eterna. Entonces diga, qué poderoso consejo nos da Salomón. De verdad que es un poderoso consejo de buscar la palabra como se busca la plata y escudriñarla como si fuera un tesoro. Usted tiene el mejor tesoro en su casa, pero diga, lo tengo, como se dice,
en ese lenguaje de los mineros, no sé si sea así, en bruto, ¿sí o no? Que todavía no ha sido escudriñado, que todavía no ha sido tocado ese lugar. Entonces, queridos, en esta mañana, si verdaderamente permitimos que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones, pues de nuestros labios, ¿qué va a brotar? Va a brotar adoración, salmos, cánticos espirituales, himnos a nuestro Padre Celestial, y no van a salir palabras incorrectas. Vamos a cambiar nuestras expresiones, esas expresiones de derrota, esas expresiones de fracaso, esas expresiones de queja. ¿Por qué? Porque tú comienzas a tener una confesión de lo que está escrito en este libro, y así vas a traer victoria para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay victoria en nuestra vida si verdaderamente cambian todas nuestras actitudes a través de lo que está contenido en este libro. Entonces, otro desafío que les voy a decir en esta mañana, y es que si tú no has permitido, o si la palabra de Dios no ha logrado un cambio en tu vida, es que aún no has recibido la palabra como es debido. Y eso lo dice Jeremías capítulo 15 versículo 16. Y dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Dice: y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Este verso suena como si fuera un poema, ¿sí o no? Es hermoso, dice: fueron halladas tus palabras, yo me las comí, tu palabra fue por gozo y alegría. Si tú aún no experimentas el gozo del Espíritu Santo, es porque no has comido la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando tú la lees, la meditas, esa te comienza a transformar tu corazón y te llena de esperanza, y te trae gozo, te trae paz y te trae libertad, como lo dije hace un momento. Dice Jeremías capítulo 23, 29: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, si aún todavía no has cambiado algunas cosas en tu vida, es porque no has permitido que la palabra ejerza el poder sobrenatural que tiene para poder amartillar y quebrantar todo aquello que es incorrecto en tu corazón. Amén. Necesitamos que la palabra sea ¿qué? Como martillo, como dice aquí, que quebranta la piedra. Y así nosotros vamos a empezar a experimentar el fluir sobrenatural o el poder que tiene esta Biblia, que tiene esta palabra, que es el fundamento de nuestras vidas. Entonces diga: no voy a tener mi Biblia cerrada, pero tampoco la voy a tener abierta solo en el Salmo 91. Sí, porque es que algunos la tenemos solo en el Salmo 91 y es como si fuera un museo o algo así como la tenemos así como tesoro, pero solamente en el Salmo 91. Entonces hay que leerla, no hay que mantenerla cerrada, porque cerrada no tiene ningún poder. La Biblia cerrada no tiene ningún poder, pero cuando nosotros la leemos, cuando creemos en la palabra y cuando la declaramos con nuestros labios, se convierte en la espada del Espíritu que quebranta todo corazón de piedra que pueda haber o que pueda existir. Amén. Pocas personas leen la Biblia, y escuchen muy bien esto lo que les voy a decir, pero todo el mundo lee nuestras vidas y deberían de conocer la Escritura a través de cada uno de nosotros. Claro, porque a veces hay personas que te leen a ti de acuerdo a lo que tú eres a través de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que permitir que el mundo lea nuestras vidas por lo que nosotros conocemos de la Escritura. Amén. Esto es importante. Y el apóstol Santiago dijo: sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Porque a veces solamente ponemos oído a las palabras, pero entran por este oído y salen por el otro oído. Entonces tenemos que escuchar la palabra, que entre por este oído, baje a nuestro corazón y que la pongamos en práctica, que la pongamos por obra. Es hermoso cuando nosotros vemos un hijo, un discípulo, cuando obedece la palabra.
Cuando verdaderamente aplica los principios que están en la palabra, trae tanto gozo a nuestros corazones. Imagínense en el gozo que provoca en el corazón de nuestro Padre Celestial, aún mucho más. Entonces, queridos, que no seamos como esos siervos que decimos que somos de Cristo, ¿cierto? Que somos servidores del Señor, pero que no vean los hechos de la verdad de Jesús en nuestras vidas. No podemos, tienen que ver toda la realidad de lo que está en esta palabra en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hago esta pregunta: ¿cuántos están dispuestos a hacer de este libro el fundamento de tu vida? Ok, quiero hacer otra pregunta: ¿cuántos quieren construir sobre la roca? Ok, entonces todos aquellos que dijeron amén, que quieren construir su vida sobre la roca, los voy a invitar a que se pongan de pie y que le podamos decir en esta mañana al Señor, todos los sabios de pie, los que vamos a construir sobre la roca, los que vamos a proyectar nuestro futuro y a prevenir toda adversidad que pueda venir en el futuro. Entonces ahí tenemos que levantarnos, ponernos en pie y decirle al Señor la necesidad que tenemos que este libro sea el fundamento de nuestra vida. Si ustedes a veces ven una persona que es exitosa y que es cristiano, es porque es un buen lector de la palabra de Dios. Pero no solamente un lector, un oidor de la palabra, sino que es un hacedor de ella y ha construido su vida bajo los principios que están establecidos en este libro. Amén. ¿Pueden cerrar sus ojos en esta mañana? Vamos a apagar las luces, por favor, y le vamos a dar gracias al Señor. Y ahí reflexiona en tu interior cuál es la importancia que tú le tienes a este libro. Si tú vienes a este lugar, a esta iglesia, es importante la comunión con los hermanos. El Señor, el Espíritu Santo se mueve con poder en medio de la congregación de los santos, en medio de la comunión de sus hijos. Si tú solamente vienes a este lugar porque te sientes bien, porque te sientes cómodo, ok, pero lo más importante es lo que aquí se enseña, y es la palabra de Dios. Lo que más anhelamos nosotros como autoridades, como pastores, es que tú te preocupes por conocer la palabra, por establecer el fundamento de la vida a través de la roca fuerte que es Jesucristo y que está ahí en la palabra de Dios. Hoy dile al Señor con ese anhelo y ese deseo de decirle cuánto necesitas conocer las Escrituras, cuánto necesitas que Él te revele y te dé entendimiento de las Escrituras. Yo no voy a hacer la oración por ti. Tú tienes que orar en ese lugar donde estás y dile: Señor, yo no quiero errar más en mi camino. Yo no quiero vivir una vida frustrado, una vida de fracaso, una vida de queja, una vida ahí estancado. Dile: yo no quiero más esta vida. Yo quiero ser un hombre sabio. Yo quiero ser una persona sabia que escoge muy bien el fundamento en el cual va a construir su casa y construir su vida. Y dile: Señor, dame esa sabiduría, yo la necesito. Y levanta tus brazos al cielo y que comience ese clamor y que comience ese deseo. Que seas como esa guagua que llora por ese alimento espiritual, para poder crecer y avanzar y madurar espiritualmente. Tú tienes que reconocer que solamente vienes a este lugar por religiosidad o por compromiso con el líder. Y dile al Señor: perdóname. Yo quiero buscar de ti, yo quiero buscar tu presencia y venir a escuchar tu mensaje y tu palabra. Esto me recuerda a una persona. Vino a esta iglesia, se sentó, ya venía el mensaje y salió, dio media vuelta y se fue.
¿Y eso qué quiere decir? No me interesa, Dios, lo que tú me vas a compartir a través de tu palabra. Y si tú lo has llegado a hacer, es el momento de quebrantar tu corazón. Y si te quieres poner de rodillas, hazlo en esta mañana. Tienes toda la libertad de ponerte en tus rodillas y de clamar a Dios y decirle al Señor: yo quiero construir mi vida en la roca. Yo he aprendido en esta mañana la importancia que tiene la palabra de Dios como fundamento en mi vida. Y ahí en tu rogar y en tu clamor y en tu inclinación, en tu quebranto, dile: Señor, reconozco mi necesidad. Y sé que muchas cosas en mi vida no han sido cambiadas, no han sido transformadas. Dile al Señor por la distancia que yo tengo con la palabra de Dios. Señor, mi Biblia permanece cerrada en casa. Mi Biblia no se abre por semanas en casa. Y dile al Señor: perdóname. Señor, yo reconozco mi pecado. Yo reconozco mi falta de fe, mi duda, mi incredulidad. Pero en esta mañana dile: yo clamo para que venga un cambio y una transformación en mi corazón. Y que venga ese compromiso. Y dile al Señor: yo me comprometo. Yo me comprometo, dile al Señor, con tus propias palabras, a pasar más tiempo en la lectura, en la meditación de la palabra. Y me voy a convertir en esa persona sabia que va a construir mi vida sobre la roca. Hoy anulamos y quebrantamos la insensatez en esta iglesia. Ya no habrá más insensatos. Ya no habrán personas necias que construyen en un fundamento que puede traer ruina y que puede traer destrucción a las vidas mismas de ellos y de la familia. Hoy quebrantamos la insensatez y declaramos sabiduría. Dile: Señor, yo declaro sabiduría. Yo declaro sabiduría, Dios, y construiré mi vida sobre la roca. Dilo conmigo: Señor, yo construiré mi vida sobre la roca, sobre el fundamento sólido. Dile: pueden venir los ríos, las lluvias, las tempestades, y mi casa no será destruida. Dile: Señor, declaro que viene la prosperidad a mi camino y todo saldrá bien, como dice la palabra. Dile: Señor, declaro que obtendré la libertad que tanto necesito. Dile: seré libre de la opresión, de la mentira y del engaño. Seré libre del pecado. Declaro que hay redención para mi vida por medio de la sangre de Jesús. Seré libre de todo malo en mi vida. Dile: Señor, revélame tu verdad. Dile: quiero ser tu discípulo y así crecer en la fe. Dile: Señor, perdóname por mi comportamiento que he tenido contigo y con la palabra de Dios. Señor, a partir de hoy le daré valor a la palabra de Dios. No me conformaré con lo poco que recibo. Un día domingo, un día de célula. Dile: Señor, me comprometo a meditar, a estudiar la palabra. Dile: construiré mi vida en el fundamento sólido de tu palabra. Y dile: gracias, Señor, por enseñarme que existe este tesoro para alcanzar el éxito en mi vida. Y levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, te amamos en esta mañana. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gloria, te damos honra. Y todo lo que veamos cambiado y transformado en nuestro corazón es porque hemos comprendido y hemos aceptado tus promesas que están en este libro maravilloso que es tu palabra. Te adoramos y te bendecimos
En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Vamos a construir nuestras vidas